en el Antiguo Testamento la palabra nos enseña que cuando las personas cometían pecado, ellos preparaban un holocausto, le ofrecían a Dios una oveja, un macho cabrío, y ellos, era la forma de pedirle perdón a Dios, era la forma de ponerse a cuentas con el Señor. Y Dios, que es tan grande en amor y en misericordia, hermano, amigo, amiga, el Señor les aceptaba el sacrificio, porque Dios es fiel a su palabra. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Ellos degollaban la oveja, degollaban el macho cabrío, y era la forma de que el pueblo de Israel se ponían a cuentas con el Dios del cielo. Era la forma que ellos reconocían su pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Pero me llama la atención porque pasaba el tiempo, pasaban los días, y el pueblo, las personas volvían a cometer pecado delante de Dios. Llámese pecado de idolatría, fornicación, adulterio. Ellos volvían, hermanos, a caer en la tentación y cometían el pecado, y volvían otra vez a sacrificar una oveja, y Dios les otorgaba el perdón por medio del sacrificio. Pero dice la Biblia que Dios se hastió. Dijo el Señor: no más derramamiento de sangre en el altar, no más grosura de animales. Bendito sea el Señor. Es por eso que el Señor, mi amigo, amiga, Él se despoja del trono de gloria. Él se despoja donde hay ángeles, arcángeles, los 24 ancianos, dice en Apocalipsis, que se postran y adoran al Cordero de Dios. El Señor se despoja, mi hermano, del trono. Alabado sea el nombre del Señor. Y Él toma la decisión de venir a esta tierra, porque la Biblia dice en 1 de Timoteo capítulo 3 verso 16: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, dice la palabra. Él toma la decisión, mi amigo, de despojarse, aleluya, de la adoración que los ángeles le rinden hasta el día de hoy. Por eso el apóstol Pablo a los filipenses dice que Dios se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y hecho semejante a los hombres, se humilló y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Porque Él se despojó de su misma gloria, no igualó, no se aferró que Él era el Dios todopoderoso, sino que se despojó a sí mismo por amor a usted, por amor a mí y por amor a toda la humanidad. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso cuando Juan el Bautista mira a Jesús, aleluya, dice la Biblia: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque Juan, profeta, él, aleluya, él sabía el ministerio, él sabía el plan, el propósito de Jesús, aleluya, de venir del cielo a esta tierra, hermano, para hacer, dice Pablo a los hebreos, un solo sacrificio, una vez y para siempre. Amigo, amiga, Dios no te pide a ti que hagas un sacrificio como el pueblo antes lo hacía. Tú ya no tienes necesidad de sacrificar una oveja. El Señor nos dice: creed en el Evangelio y arrepentirnos del pecado. Mira, Dios no te está pidiendo una gran cosa, no te está pidiendo una carga, algo muy pesado. Nomás dice: cree y arrepiéntete del pecado. Aleluya, aleluya. Porque Él vino a la cruz del Calvario. Yo como humano, hermano Rubén, tal vez me he preguntado a mí mismo: ¿pero por qué lo hizo? Si Él es digno de la alabanza y de la adoración.
Pero la misma palabra me dice que Él lo hizo por amor a toda la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Alabado sea el nombre glorioso de Jesucristo. Lo hizo por amor, hermano. Dijo: no más sacrificio de ovejas, de machos cabríos. Yo mismo voy a ir como un cordero sin mancha y sin arruga. Alabado sea el Señor. Y Él vino, hermano, usted conoce la Biblia, ha leído la Escritura. Él vino a hacer ese sacrificio para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Dios nos está esperando con los brazos abiertos, porque Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Él sabe cuando en verdad yo vengo delante de Él con un genuino, con un verdadero arrepentimiento, porque como humanos cometemos pecado cada día. Pero la Biblia nos dice que abogado tenemos. Aleluya. Si nosotros venimos a ese abogado con un corazón quebrantado, con un sincero arrepentimiento, Él, mi amigo, amiga, no te va a desechar. Él no te va a despreciar. Ahorita ustedes acaban de mirar un drama que mis hermanos hicieron aquí. Aleluya. Él mismo vino al pueblo, a la iglesia, y la despertó para que fuese a hacer la labor que tenemos que hacer. Amén, amén, Jesús. He dicho, para hacer la labor que debemos hacer. Hermano, hermana, que tú fuiste bautizado en el nombre de Jesucristo. Desde el momento que salimos del agua del bautismo, aleluya, tenemos esa grande labor. Yo le digo que es una bendición ir y predicar el Evangelio, dice el Señor Jesús, a toda criatura. El mismo que llamó a estos hombres pescadores, hermano, hermana, es el mismo que nos ha hecho el llamado a usted y a mí. ¿Qué le dijo a Pedro y a Juan, a los hijos de Zebedeo? Que los iba a hacer pescadores de hombres. Y a mí me llama mucho la atención la obediencia, hermano, de estos hombres. Dice la palabra que al momento soltaron las redes. Ellos estaban trabajando, estaban en lo secular, estaban elaborando, hermano, porque ellos eran pescadores, era su trabajo. Pero cuando Jesús les hizo el llamado, ellos no la pensaron dos veces. Dice la palabra que al instante dejaron a su padre Zebedeo, aleluya, y soltaron las redes. Y obedecieron a Jesús. ¿Y qué ocurrió en el Pentecostés? La palabra de Dios nos enseña en los primeros capítulos, mi hermano. El apóstol Pedro, que era uno de los que estaban ahí en la pesca, gloria al Señor. Dice la Biblia que cuando vino el Espíritu Santo y los bautizó a los 120 que estaban ahí, a Pedro y a los 12, bendito sea el Señor, la Biblia nos enseña que cuando Pedro predica el primer sermón, aleluya, dice que como 3,000 almas fueron bautizados en el poderoso nombre de Jesucristo el Señor. Ellos obedecieron al llamado. No les importó la pesca, el dinero, mi hermano, porque estaban obedeciendo al dador de la vida, porque estaban obedeciendo al que todo lo puede, porque estaban obedeciendo al que es nuestro proveedor. Y en el segundo sermón, Pedro sigue predicando el Evangelio. Usted conoce la Escritura. Como 5,000 personas fueron bautizados. Hermano, este hombre obedeció al llamado del Señor de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere, dice la Escritura, y fuere bautizado, este será salvo. Gloria a Dios. ¿Y qué más nos relata el libro de los Hechos de los Apóstoles?
nos relata que cuando Pedro iba, bendito sea el Señor, a diferentes lugares, poblaciones, ciudades, dice la Biblia que las personas sacaban a los enfermos, hermano, y los ponían por el camino donde iba a pasar el apóstol Pedro. Dice, para que tan solo la sombra, oh, qué poder tan glorioso cuando obedeces al Señor. Cuando tú te animas y vas y enseñas la palabra allá afuera, mi hermano, hermana, la misma gloria de Dios va contigo, porque dice que cuando Pedro iba caminando, tan solamente con que la sombra, aleluya, pasara por los enfermos, había sanidad, había liberación, había milagros. Alabado sea el nombre del Señor. Pero hay un canto que cantamos los apostólicos, no era la sombra, ni tampoco Pedro, era el Espíritu del Nazareno, era el Espíritu de Dios que estaba depositado dentro de Pedro. Y es lo que Dios quiere hacer en este tiempo, levantar hombres y mujeres llenos del poder del Espíritu Santo, que cuando vayamos afuera a hablarle a las personas el Evangelio, hermano, haya milagros, haya sanidades, la gente se convierta, la gente se bautice en el nombre de Jesucristo. Dios quiere levantar una generación llena de su poder. Pero no sé cuántos dispuestos están aquí. Yo no sé cuántos hombres y mujeres dispuestos estamos aquí, dispuestos a ir, a obedecer al llamado. Porque para mí es un mandato de Jesús, hermano. San Marcos 16:15. Es un mandato del Señor. Vayan por todo el mundo, y nos dice a nosotros, el pueblo de Dios. Hermano, hermana, para usted y para mí ese mandato: vayan por todo el mundo a predicar el Evangelio a toda criatura. Para mí es un mandato de Dios. Mateo 28:19. Vayan a ser discípulos a todas las familias de la tierra, bautizándolos en el nombre glorioso de Jesucristo. No sé cuántos ya lo están haciendo, o no sé cuántos lo van a hacer en obediencia al Señor. Porque para eso fuimos llamados, para servirle al Señor con todo el corazón, hermano. Servir en la obra con pasión, con amor, con alegría. Bendito sea el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Muchas veces, hermano, hay obstáculos. Amigo, amiga, muchas veces hay obstáculos en tu vida. Pero si tú quieres entregar tu vida al Señor, Él te va a ayudar para que tú puedas vencer esos obstáculos. Por eso le decía ahorita que estos pescadores, miren, el obstáculo que tenían era el trabajo secular. Ese trabajo secular ellos los podía detener, y cuando el Señor les dijo, vengan, síganme, ellos podían verse quedado ahí en el confort, porque iban a ganar dinero. Pero a ellos no les interesó el trabajo secular. Ellos primeramente obedecieron al que nos da el trabajo secular, al que nos bendice, a nuestro proveedor. Aleluya. Miren, me llama mucho la atención, amigo, amiga, si usted ha leído la Biblia en el capítulo 19 de Lucas, y si no, la puede leer en su casa. En el capítulo 19 de Lucas, la Biblia nos habla acerca de un hombre llamado Zaqueo. Dice la Escritura que este hombre era rico. Este hombre era jefe de los publicanos. ¿Qué quiere decir esto? Que Zaqueo era jefe de los recaudadores de impuestos. Él tenía un buen puesto ante la sociedad. Era jefe de los publicanos. Era rico, tenía riquezas. Pero me llama la atención que dice la Biblia que cuando Zaqueo escuchó que ahí en la ciudad de Jericó, donde él vivía, entró Jesús a la ciudad. Yo cuando he leído este pasaje, digo, yo pienso que el Señor Jesús conmovió el corazón de Zaqueo. La presencia de Jesús de Nazaret algo hizo en el sentir de este hombre, porque él sintió ir a buscar al Maestro. Él decidió ir a conocer a Jesús de Nazaret. Tal vez había escuchado que era el Dios de los milagros,
Pero no se quedó con escuchar solamente, dijo: yo quiero ir a conocer al maestro de Galilea. Fíjese, un hombre rico, funcionario con un buen puesto. Y dice la Biblia que como una gran multitud seguían a Jesús, y este hombre era pequeño de estatura, había un obstáculo, aparte de la riqueza, del puesto que tenía, había un obstáculo que no podía acercarse al maestro porque venía mucha gente siguiendo a Jesús. Pero él tomó una estrategia. Ahí yo puedo decir que este hombre se humilló, hermanos, porque usó una estrategia. Un hombre rico, me conviene, jefe de los recaudadores de impuestos, toma una estrategia y dice: allá está un árbol frondoso, un árbol grande, me voy a subir a ese árbol porque por ahí el maestro de Galilea va a pasar y yo lo quiero contemplar. Oh, porque yo quiero tener un encuentro con Él. Porque la gente dice que Él hace milagros, que Él sana. La gente dice que Él perdona pecados. Y yo quiero tener un encuentro con el maestro de Galilea. Alabado sea Dios. Los obstáculos los empezó a hacer un lado. La riqueza, se olvidó Zaqueo de la riqueza. Se olvidó en ese momento que era jefe de los recaudadores. Si este hombre era orgulloso, vanidoso, hermano, amigo, amiga, se empezó a despojar del orgullo, de la altivez, de la arrogancia. Porque él quería tener un encuentro con el dador de la vida. Y dice la Biblia, gloria al Señor, que cuando Jesús pasa y voltea al árbol ese frondoso, bendito el Señor, mira a Zaqueo que está allá arriba del árbol. Miró la condición que tenía este hombre, pero también miró que se estaba humillando porque quería tener un encuentro con Jesús. Y dice la Biblia que lo llama por su nombre y le dice: Jesús, Zaqueo, desciende, date prisa, porque me es necesario posar hoy en tu casa. Oh, amigo, amiga, hermano, hermana, Jesús no se estaba refiriendo al edificio de material de Zaqueo, no. ¿Sabe a qué se estaba refiriendo Jesús? A la casa espiritual de Zaqueo. Porque dice Pablo que vosotros sois el templo del Espíritu Santo. Le dice Jesús: me es necesario posar en tu vida, en tu corazón, en tu casa espiritual. Y este hombre inmediatamente desciende del árbol, obedece a Jesús, mi hermano. Bendito sea el Señor. Por eso le puse a este mensaje: obedece al llamado de Dios. Inmediatamente se da prisa Zaqueo, gloria al Señor Jesús. Y me llama la atención cuando él tiene esa relación con Jesús, tiene esa comunicación, le dice: Señor, he defraudado, Señor, he robado. Este hombre empezó a fluir un verdadero arrepentimiento en Zaqueo. Señor, he defraudado, pero yo me arrepiento porque he robado y voy a devolver cuadruplicado a toda persona que le he robado. Se lo voy a devolver 4 veces más. Hermano, ese es un verdadero arrepentimiento. Por eso el Señor dice: arrepentíos y creed en el Evangelio. Zaqueo reconoció su pecado y reconoció que el que estaba delante de él es el que tiene toda autoridad para perdonar pecados, para salvar, para darte la vida eterna, mi hermano, amigo, amiga. ¿Y qué fue lo que el Señor Jesús le respondió? Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Por eso le digo que no se estaba refiriendo al edificio de material, a la casa espiritual de Zaqueo. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, por cuanto también este es hijo de Abraham. Por cuanto él también viene en la promesa. Amigo, amiga, Dios tiene planes, promesas contigo. Obedece el llamado. Dios quiere salvar tu alma. Por eso te decía al principio
pidiendo algo muy pesado, sino creer y arrepentirnos de los pecados que cometemos y ser bautizados en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Es lo que la palabra de Dios dice. Aleluya. Qué hermoso, qué gozo sintió aquel hombre, hermano. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Aleluya. El Señor le perdonó los pecados. Muchos criticaron a Jesús. Usted que lee la Biblia y la conoce, muchos lo criticaron y se atrevieron a decir: pues ¿quién es este que tiene autoridad para perdonar pecados? Los fariseos, los saduceos criticaban al maestro de Galilea porque ellos no comprendían o no querían entender que el mismo Dios que está sentado en el trono en ese momento estaba delante de ellos en un cuerpo humano. Por eso dijeron: pues ¿quién es este? Y uno dijeron: no, pues que el hijo del carpintero, que de José. Aleluya, mi hermano. Pero el que estaba delante de ellos es el Dios todopoderoso. Aleluya, que la divinidad estaba en el cuerpo de Jesús. Aleluya. Ahora, si usted recuerda la Biblia también, aquella mujer, hermanos, ya para terminar este sermón, aquella mujer que dice la Biblia que los principales del pueblo, los saduceos, los fariseos, los principales sacerdotes, dice que la encontraron en el mismo acto de adulterio. La llevan ante Jesús porque la ley ordenaba que tal hombre o tal mujer tenían que morir apedreados, y ellos iban listos con las piedras para acribillar a esta mujer que fue sorprendida. Fueron a tentar a Jesús, fueron a hacerle la pregunta a ver qué él le respondía a él. Maestro, hemos encontrado a esta mujer en el pleno acto de adulterio y la ley de Moisés nos ordena que tal tiene que morir. ¿Tú qué dices, Señor? Aleluya. Hermanos, pues fueron con el dador de la vida, fueron con el que conoce el pensamiento y el corazón del ser humano. Y Jesús, sabiendo la condición de la mujer, él inmediatamente discernió su corazón, que estaba arrepentida por lo que ella había hecho. Y él, con la sabiduría que tiene, mi hermano, nada más le dijo, desde los más viejos hasta los más jóvenes: el que esté libre de pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y usted ha leído la escritura, dice que desde el más viejo hasta el postrero, el más joven, se retiraron de ese lugar. Y cuando todos se retiraron, le dice Jesús, aquella mujer estaba postrada ante los pies del Señor con un verdadero arrepentimiento, pidiendo perdón, pidiendo misericordia al Dios del cielo. Aleluya. Y le dice Jesús: mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Yo me imagino que aquella mujer nada más levanta poquito su cabeza, hermano, y voltea a los lados, y pues se da cuenta que ya no había ninguno. Y le dice: Señor, no hay ninguno. Y el dador de la vida, el que tiene la autoridad para perdonar pecados, él mismo le dijo: mujer, ni yo te condeno, vete y no peques más. Amigo, amiga, él es el que te está haciendo el llamado. Él es el que nos hace la invitación al arrepentimiento. El mismo que le dijo a Isaías en el capítulo 1, hermanos, es el mismo Dios. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas, aunque vuestros pecados sean rojos. Pero si el ser humano se arrepiente, le dijo Isaías, dile que van a ser como la blanca lana. Alabado sea el nombre del Señor. Él nos pide arrepentimiento, hermano, porque Él quiere salvar nuestra alma. Amigo, amiga, te quiere dar el perdón, te quiere dar vida eterna. Él quiere que tu nombre, Él quiere escribirlo allá en el libro de la vida, como dice en Apocalipsis. Solamente obedece.
aleluya, obedezcamos al llamado de ir. Mire, nada es casualidad, Dios sabe lo que traía del sermón. Porque Dios le paga a nuestro hermano Pastor Rubén. Hace unos días él me habló nomás y me dijo que él me hacía la invitación aquí. Algún tema, mi hermano, que quiere que predique. Él no me dijo, mira, vete a Marcos capítulo 1, a mí no se me olvida. Él no me dio la cita bíblica, pero el Dios del cielo sabe todas las cosas. Entonces el drama que se acaba de hacer aquí es la misma predicación. Que Dios quiere que yo me levante, aleluya, y vaya a las casas, a las familias, a hablarles las grandes cosas que Dios ha hecho conmigo. Es lo que Él quiere, gloria a Dios, que el pueblo nos levantemos y vayamos a predicar, a enseñar la bendita palabra de Dios, que sana, que restaura los matrimonios, que perdona pecados, ese evangelio que da vida eterna. Bendito el nombre de Jesucristo para siempre, gloria a Dios. El tiempo se ha cumplido, le dijo el Señor al pueblo de Israel. El reino de Dios está entre vosotros. Arrepentidos y creed en el evangelio. Dios está con nosotros, hermanos. Y Él mismo quiere que vayamos a ser conforme a su voluntad y a su propósito. El mismo que llamó a los 12 es el mismo que nos ha hecho el llamado a nosotros. Oh, hermano, pues los apóstoles miraron la gloria de Dios. Vino una persecución en el libro de los Hechos, y donde quiera que llegaban no cesaban de predicar y enseñar a Jesucristo, y había milagros, sanidades, porque la Biblia dice que por las manos de los apóstoles había prodigios y maravillas. Necesito levantarme para mirar la gloria de Dios. Necesito ir a las familias a decirles que hay un Cristo que perdona, que sana, que restaura las vidas, que salva. Bendito es el Señor. Y la promesa de Dios, Él es fiel a sus promesas. San Marcos 16:17, y ya que ya terminó. Y estas señales seguirán a los que creen, dice Jesús. No sé si tú estás creyendo en el evangelio. Aleluya. Si tú ya estás yendo, te felicito, hermano, hermana. Si tú ya estás yendo con las almas, te felicito. Pero te animo y te digo, siga yendo. Llévelos a la célula, tráigalos a la iglesia. Siga evangelizando. Pero si alguien no lo ha hecho, pues hay que hacerlo para la honra y la gloria de Dios. Porque yo no sé si usted quiere que esas señales te sigan. Yo sí quiero, hermano Rubén. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, dice Jesús. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Es palabra de Dios. Amén, hermano. Mi deseo es que el Señor Jesucristo les bendiga a cada uno de los que están aquí. Que Dios nos ayude a hacer conforme al mandato de Jesús. Y amigo, amiga, pronto acepta al Señor. Él te está esperando, Él te quiere salvar. Y Él es muy claro en la Biblia. Mira lo que nos dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pero necesitas creerle al Señor, necesitas entregar tu vida, necesitas ser bautizado. Amiga, necesitas ser bautizada en el nombre de Jesucristo. Toma esas promesas que Dios tiene para ti, acéptalo a Él, porque la Biblia dice que Dios es paciente para con todos. Él no quiere que nadie perezca, dice la palabra del Señor, mas todos procedan al arrepentimiento. Fíjese lo que el Señor nos pide, hermano. Él es bueno, gloria a Dios. Ya no dice, no andes haciendo sacrificio de ovejas. Arrepiéntete, ponte a cuenta, porque quiero salvar tu vida. Alabado sea el nombre del Señor.